Ya, antes de comenzar con la clase, les pido disculpas por no tener las notas de la prueba 2. En verdad las tengo casi listas, pero la semana pasada estuve enfermo, así que no las alcancé a terminar y tampoco subirlas, pero yo creo que hoy día sí o sí las voy a subir y también les voy a dejar un horario en donde la puedan ir a revisar, ¿ya? Así que sí o sí van a estar, yo creo que durante esta misma semana el taller 2, para que ya vayamos viendo cómo va el avance del semestre. También los laboratorios que están listos, así que yo después me voy a empezar a contactar, o voy a decir que se contacten conmigo las personas que deban algún laboratorio y estén naturalmente justificados para empezar a recuperar eso. Y lo que nosotros deberíamos estar viendo hoy día son algunos ejercicios de factor de potencia. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que ver hoy día, ejercicios de factor de potencia. En base también a lo que nosotros conversamos una de las últimas clases presenciales que tuvimos, donde me dijeron que faltó hacer un poco de ejercicios, así que vamos a aprovechar esta clase de hacer ejercicios de factor de potencia, que puede ser algo que quizás a veces cuesta un poco visualizar y que naturalmente sí o sí va a entrar al menos un ejercicio en la prueba 3. ¿Ya? La clase pasada, la última clase de factor de potencia, estuvimos viendo algunos ejercicios, de hecho quedó uno desarrollado en la PPT, quedó otro planteado, pero que alcanzamos en la clase a darle algunas vueltas, y la idea hoy día es ver 3 más. Sería ideal si pudiésemos hacer los 3, pero si no, si es que nos queda alguno de ellos pendiente, yo puedo subir la resolución al aula, ¿ya? Naturalmente que por temas de cómo funciona el Zoom, esta clase va a ser un tanto más expositiva, o sea, yo voy a ir haciendo los ejercicios y ustedes cualquier duda que tengan me pueden ir consultando directamente, ya sea por el chat o activando su micrófono. Si los quieren ir haciendo a medida también de que yo mismo los voy realizando, también puede ser, pero yo me voy a centrar en poder completar los 3. Entonces, el primer ejercicio se nos plantea este circuito y nos dice determine el factor de potencia del circuito de la figura y calcule la potencia activa suministrada por la fuente. Entonces recordemos que cuando a mí me piden calcular el factor de potencia en un circuito como este, ¿yo qué puedo hacer? Una opción que tengo es, me van a disculpar por la letra, nunca fue muy buena mi letra en clases virtuales. Una opción es encontrar la impedancia equivalente, o sea, realizar la reducción de esta impedancia, con estas 4 impedancias que hay aquí, y el ángulo de la impedancia de carga podría ser directamente el factor de potencia, ¿ya? La otra opción que tenemos es, tenemos la impedancia equivalente, que es una opción. La segunda opción que tenemos es encontrar I, que I sería la corriente que estaría circulando por aquí. Este sería I. Y nosotros podríamos encontrar esa corriente. Si nosotros encontramos esa corriente, como ya tenemos también la tensión, recordar que el factor de potencia es el coseno del ángulo de la diferencia entre la tensión y la corriente. Como la tensión tiene ángulo cero, sería 0 menos el ángulo de la corriente, y ahí podríamos encontrar directamente el factor de potencia. ¿Qué método utilizar en particular? No hay una referencia clara de que uno sea mejor que otro, depende mucho también de cómo me siento yo con los métodos de análisis, porque para encontrar esa corriente, esta que está acá, tendría que utilizar algún método de análisis, ya sea nodos o mallas, recomendado mallas porque tengo que encontrar una corriente mucho más rápido, pero también lo puedo hacer reduciendo la impedancia equivalente. Independiente del camino que yo utilice, tengo que llegar al mismo resultado, ¿ya? Entonces, en este caso, yo lo voy a realizar encontrando la corriente usando el método de May, ¿ya? Y después ustedes pueden comprobar también el resultado utilizando la impedancia equivalente. Si van a utilizar el método de la impedancia equivalente, identifiquen bien las conexiones. A pesar de que este circuito es bastante simple, en la prueba ocurrió de que algunos no identificaban bien ciertas conexiones. Entonces, asumían que había un paralelo cuando no lo había, o asumían un circuito serie cuando no estaban en serie. Entonces, si van a realizar la impedancia equivalente, tengan mucho ojo con eso. Entonces, nosotros lo vamos a hacer por el método de mallas. Entonces, le voy a cambiar el color a esto. Vamos a poner en azul. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos una malla I1 en esa dirección y una malla I2 en esa dirección. Vamos a dejar esto aquí encerrado.
Tendríamos para el caso de la malla I1, vamos a tener menos 40 ángulo de 0 grados más 10 por I1 más J4 I1 menos I2. Y eso va a ser igual a 0. ¿Correcto? Esto nosotros lo podríamos ordenar para dejar una ecuación un tanto más ordenada y me quedaría 10 más J4 factor de I1 menos J4 y 2 es igual a 40 ángulo de 0. Ojo con algo, con un detalle que también ocurrió en la prueba. Cuando yo tengo 40 ángulos de 0, yo lo trabajo tal cual. Si yo tengo que hacer la conversión, por ejemplo, si esto fuese, supongamos, 40 seno de 30, 30t en volts, cuando yo convierto esto, simplemente me queda 40 ángulo de 0, y yo lo trabajo de esa forma. No trabajo diciendo 40 seno de 30t. Esto yo no lo trabajo así, porque se supone que yo me estoy quitando la variable tiempo de encima y estoy trabajando en el dominio de la frecuencia. Entonces solamente trabajo con magnitud y ángulo. No aparece la función seno entre medio. Entonces hubo algunos que en la prueba hicieron eso y ya de ahí inmediatamente el planteamiento comienza incorrecto y de ahí ya no hay mucho más que hacer. Entonces tengan ojo con eso. Aquí viene listo para trabajarlo, pero podría ocurrir el caso que tengan que hacer la conversión para el dominio fasorial, y en ese caso tienen que solamente tomar la magnitud y solamente tomar el ángulo, que si el ángulo no aparece, es simplemente 0. ¿Ya? Y lo otro es que tengo que tomar el ángulo tal cual está. Por ejemplo, si, aquí vamos a poner, si yo tengo nuevamente 40 seno de 30t menos 40, el ángulo es menos 40. No es 40. El ángulo incluye el signo que yo tengo ahí. ¿Ya? Así que eso también es otro detalle. Yo puedo realizar el ejercicio sin ningún inconveniente si el ángulo lo tengo incorrecto, y las magnitudes, en el caso de que yo trabaje en la forma polar, las magnitudes me van a dar similares, si es que no iguales. Pero los ángulos van a cambiar, y en el caso del factor de potencia, si me cambia el ángulo, me va a cambiar por completo el resultado. Así que también tengan ojo con esos dos detalles, porque fueron errores que yo visualicé en la revisión de la prueba. Entonces tenemos nuestra primera ecuación. Ahora vamos con la ecuación de I2, que sería J4, I2 menos I1, más 8 I2, menos J6 I2 es igual a 0. Si nosotros ordenamos esto, para I1 nos va a quedar menos J4 I1, y para I2 nos va a quedar 8, tenemos menos 6 y más 4, nos va a quedar menos 2, menos J2 y 2, y eso es igual a 0. Y ahí tenemos ambas ecuaciones. ¿Ya? Mientras yo resuelvo esto, chiquillos, ¿hay alguna duda hasta aquí? Ya sea con lo que estamos haciendo o con lo que mencioné anteriormente de la magnitud y el ángulo. Yo no tengo ninguna duda. ¿Cómo? No se escuchó bien, o yo no escuché bien al menos. Yo por ahora no tengo ninguna. Ya, súper. Serían 10 más 4, entonces menos 4, 2, 1, queda en entonces, si resolvemos este sistema, estoy casi listo, y es 8 menos I2, voy a cambiarlo a que me lo tire en polar.
Ahí sí. Y llegamos a los siguientes resultados. Llegamos a que I1 me dio 3,57, ángulo de menos 26,56 grados, esto es en amperes. E I2, 0,89, ángulo de 153,43, también en amperes. Entonces, una vez que determinamos ambas corrientes, lo que nosotros estamos buscando es la corriente que sale por la fuente. ¿Por qué la corriente que sale por la fuente? Porque esa es la corriente total que tiene el circuito. Entonces, cuando yo quiero encontrar el factor de potencia, tengo que sí o sí encontrar la corriente que está saliendo de la fuente, porque esa va a ser la corriente total del circuito, que va a ser lo mismo si es que yo realizo la reducción. Entonces, en este caso, para calcular el factor de potencia, yo sé de que el factor de potencia es igual al coseno de el ángulo de tensión menos el ángulo de corriente. En este caso, el factor de potencia va a ser coseno, el ángulo de tensión sería el ángulo de la fuente, que este ya lo tenemos, sería 0 grados, menos, y aquí sí que también hay que tener cuidado, porque me dice que tengo que restar ambos ángulos, pero el ángulo de la corriente ya es negativo, por lo tanto aparece un menos 26,56, que al final se va a convertir en positivo, y por lo tanto mi factor de potencia va a ser igual a coseno de 26,56, y eso me da 0,89, ahí lo voy a aproximar nomás, 5. Y recuerden que el factor de potencia es adimensional. Y de esa forma nosotros calculamos directamente cuánto es el factor de potencia de este circuito. Y lo que nos quedaría, aquí voy a hacer un copy-paste, puedo simplemente esto, a ver, lo muevo para acá para poder eliminar todo esto, y después esto lo vuelvo a mover ahí, puedo mover ahí, para que después calculemos la potencia. ¿Hay alguna duda con el cálculo del factor de potencia, chiquillos? Y lo que nos queda simplemente es calcular la potencia activa suministrada por la fuente. En este caso tenemos también la opción de calcular la potencia reactiva, o sea, perdón, la potencia compleja directamente, dado que tenemos la tensión de la fuente, que está determinada. Ahora tenemos la corriente que circula por la fuente, y de esa forma nosotros podríamos calcular rápidamente la potencia activa suministrada por la fuente. ¿Ya? Por eso también, quizás hasta cierto punto, si me piden después calcular potencia, me conviene más usar el método de mallas, porque con el método de mallas, para encontrar el factor de potencia, voy a calcular esta corriente. Voy a poder encontrar esta corriente, y si tengo la tensión y la corriente de la fuente, rápidamente voy a poder encontrar cuánto es la potencia. Entonces, en este caso, lo que nos conviene es encontrar directamente la potencia aparente, que es el módulo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo encuentro la potencia aparente, recordemos que la potencia aparente, el módulo, es igual a la potencia dividido por la potencia total, ¿ya? Podemos hacer eso, podemos simplemente calcular también la potencia compleja y sacarle la parte real, que eso es lo que yo voy a hacer ahora. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la potencia compleja. Le voy a poner un puntito para que se diferencie de la otra. Recuerden que la potencia compleja es voltaje RMS multiplicado por corriente RMS, pero esto conjugado, ¿ya? ¿Cómo sé yo que me están hablando de RMS? Bueno, porque aquí la fuente explícitamente me dice que esto está en
voltaje RMS. Por lo tanto, las corrientes que yo encontré también son RMS. Recuerden que si no me lo dicen, yo igual puedo asumir que efectivamente es así. ¿En qué caso no va a ser voltaje o corriente RMS? Solamente en el caso en que me digan explícitamente que se está trabajando con la tensión máxima o la tensión promedio. Bueno, la tensión promedio probablemente va a ser 0, pero me podrían decir la tensión máxima o la corriente máxima, etc. Pero mientras no me especifiquen, va a ser tensión RMS o corriente RMS, y aquí me están diciendo explícitamente que es tensión RMS. Entonces, la potencia compleja va a ser 40 multiplicado por la corriente, nosotros calculamos acá que es 3,57, 3,57, y ahora recordemos que la corriente conjugada de RMS hace que yo le tenga que cambiar el ángulo a esta corriente. Por lo tanto, este ángulo, como es negativo, va a tener que pasar a ser positivo, y de esa forma va a ser 0 más el ángulo que teníamos acá, que es 26,56. Esto va a implicar 40 por 3,57, 142,8, ángulo de 26,56, y esto está en volt-ampere. Esa va a ser nuestra potencia compleja. Y de aquí nosotros podemos sacar la potencia activa que es suministrada por la fuente de dos formas. Una forma que tenemos es pasar a rectangular, y si nosotros pasamos esto a rectangular, va a implicar que la potencia va a ser igual a la parte real. O sea, si yo paso este número a coordenadas rectangulares en un número complejo, la parte real va a ser igual a la potencia activa que me va a estar suministrando la fuente. ¿Ya? Esa es una opción. Y la segunda opción es simplemente decir que la potencia real va a ser igual al módulo de S, al módulo, coseno de 26,56. Cualquiera de las dos opciones me va a llevar sí o sí al mismo resultado. Cualquiera de las dos opciones me va a llevar, yo lo voy a hacer por la parte del coseno, entonces esto es por coseno de 26,56. Me da a que la potencia es igual a 127,73 watts. Y ahí pudimos calcular cuánto es la potencia activa que nos está suministrando la fuente. Si me hubiesen pedido por la potencia reactiva, lo único que cambia es que al pasarlo a rectangular yo me quedo con la parte imaginaria, y en este caso, en vez de haber un coseno, habría un seno. ¿Ya? Pero el cálculo habría sido prácticamente el mismo. O sea, no varía mucho si es que me piden la potencia activa o la potencia reactiva. Lo único que va a cambiar en principio es si es que tengo que trabajar con coseno o tengo que trabajar con la función seno. Chiquillos, ¿alguna duda con este ejercicio? ¿Algo que no haya quedado tan claro o que les gustaría que repitiera? Profe, eso del ángulo de 26,56, simplemente le cambia el signo. Claro, cuando nosotros tenemos aquí un complejo conjugado, yo lo que hago es cambiarle el signo. Entonces aquí me pide la corriente RMS conjugada. La corriente RMS, entre comillas, normal, es esta que está acá. Como me piden la conjugada, yo le cambio el signo. Le cambio el signo y ahí me aparece inmediatamente. Por eso aquí se convierte en positivo. ¿Ya? Porque con el signo menos que ya traía, al cambiarlo, queda como positivo. ¿Ya? Y eso hace que también coincida el cálculo que hicimos aquí con el cálculo del factor de potencia que hicimos acá. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Ya, entonces pasemos al siguiente ejercicio.
en el siguiente ejercicio, nuevamente sobre factor de potencia, ahora ya vamos a trabajar un ejercicio un tanto distinto, parecido al último que hicimos la clase pasada, que es cuando ya no me dan un circuito, sino que me están entregando solamente el enunciado en palabras. ¿Qué complicación podría tener un ejercicio como este respecto a este? Que a veces cuando uno tiene algo visual como un circuito, o no sé, un proceso o algo, a veces esa misma figura uno como que lo puede orientar o lo puede guiar a qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. ¿Ya? Más allá de que igual yo tengo que tener una comprensión de qué es lo que me están pidiendo. Pero cuando no tengo esa figura de apoyo, se hace mucho más importante el que yo comprenda muy bien qué es lo que me están pidiendo y cuáles son los datos. Entonces, una buena alternativa para esto es empezar a notar cuáles son mis datos. O sea, con qué cosas cuento yo y qué cosas necesito encontrar. ¿Es obligatorio hacerlo? No es obligatorio. ¿Va a tener puntaje en la prueba? Tampoco va a tener puntaje en la prueba, porque es simplemente ordenar la información, pero sí que me ayuda para poder tener mayor claridad de qué es lo que necesito. Entonces, en este caso me dicen una fuente senoidal, o sea, inmediatamente una fuente senoidal suministra una potencia reactiva. Con esto inmediatamente hay que tener ojo, porque me dice cuánto está qué es lo que está entregando una potencia reactiva. Ya me está dando cuánto es la potencia reactiva. Me dice que está entregando una potencia reactiva de 10 kilobar. La potencia reactiva, recuerden que se mide en volt-ampere reactivo. Entonces, en mis datos, tengo datos, voy a cambiar el color para volver a dejarlo como negro. Entonces, los datos, inmediatamente, y ni siquiera necesito ver qué es lo que me están preguntando, puedo ver inmediatamente con qué datos cuento yo. Entonces, datos, la potencia reactiva son 10 kilovolt-ampere. Luego me dice, potencia reactiva de 10 kilovolt-ampere a la carga, Z es igual a 250, ángulo de menos 75. O sea, me están diciendo cuál es la impedancia de carga, que naturalmente que sería igual a una impedancia equivalente, que yo calcularía, por ejemplo, cuando yo disminuya todo esto, lo que obtengo es una impedancia equivalente o la impedancia de carga, y al final la carga es lo que está recibiendo la energía desde mi fuente. Eso es igual a 250, ángulo de menos 75 grados. Esto está en O. Esos son los datos. Yo solamente cuento con esos datos. ¿Ya? Y después me dice que debo determinar el factor de potencia, la potencia aparente provista a la carga y la tensión peak. ¿Ya? Entonces, ¿qué me piden? ¿O qué debo calcular? Primero me piden calcular el factor de potencia, me piden calcular la potencia aparente, o sea, me piden calcular S, y me piden calcular la tensión peak, o sea, la tensión máxima, voltaje máximo. ¿Ya? Y solamente con estos datos. Entonces yo ya sé con qué datos cuento y sé qué es lo que tengo que calcular. Entonces vamos por parte. La parte A me habla de que debo encontrar el factor de potencia. Si nosotros nos vamos a la presentación anterior, el tema 11, que lo podemos utilizar aquí a favor para poder recordar ciertas ecuaciones, lo voy a dejar acá a un lado, ¿cierto? Aquí, este lo dejo acá al otro lado. Entonces, nosotros la clase pasada, no quiero esto, vimos que el factor de potencia podía ser el coseno del ángulo entre la tensión y la corriente, que fue el cómo lo calculamos en el ejercicio anterior, pero me dice que también como el factor de potencia se puede definir como el coseno del ángulo de la impedancia de carga. Y aquí están explícitamente dándome cuánto es la impedancia de carga. Porque me están diciendo que la carga es Z igual a 250 ángulo de menos 75. Por lo tanto, me están dando inmediatamente cuánto es el ángulo de la impedancia de carga. De esa forma, el factor de potencia queda inmediatamente definido
por el coseno de menos 75. Sin tener que hacer ningún cálculo, solamente teniendo claro cuánto es o cómo puedo yo calcular el factor de potencia, ¿ya? Para la prueba no van a haber fórmulas de cómo se calcula el factor de potencia, ¿ya? Tienen que tenerlas súper claritas, ¿ya? Son fórmulas bastante simples, yo creo que quizás la más compleja es esa que está ahí, que la vamos a ocupar ahora, pero en general son fórmulas bastante simples, ¿ya? Así que para que tengan presente que esas sí o sí hay que conocerlas. Entonces, el coseno de menos 75 me da, olvidé aproximarlo, me da un factor de potencia muy bajo, 0,258. ¿Ya? Ese es el factor de potencia, es muy bajo, ¿ya? Para efectos de este ejercicio, nosotros lo podemos trabajar así, obtener todos los datos, pero en la práctica, un factor de potencia así de bajo, uno no lo debiese aceptar. O sea, si hay un factor de potencia tan bajo, uno debe inmediatamente revisar su proceso, revisar la carga o revisar qué es lo que yo estoy haciendo en mi proceso y tengo que compensarlo de alguna forma. Usualmente un factor de potencia se compensa agregando carga capacitiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por lo general las cargas, tanto domiciliarias como industriales, son inductivas, entonces lo que se busca es eliminar la parte imaginaria, como la carga inductiva tiene una parte imaginaria positiva, nosotros le agregamos carga capacitiva, que tiene una parte imaginaria negativa, y ahí se van compensando. Y eso nosotros no lo vamos a ver en el curso, pero para que ustedes sepan de que si yo tengo un factor de potencia muy bajo, yo puedo aumentarlo o puedo de cierta forma compensar ese factor de potencia, ya mediante un proceso que se llama efectivamente la compensación del factor de potencia. Y de hecho, en muchos lados eso se tiene que hacer porque, como vamos a ver también un poquito más adelante, si es que mi factor de potencia es muy bajo o es bajo una cierta cantidad estándar, me aplican multa. ¿Por qué? Porque obviamente que le estoy exigiendo a la red mucha potencia, pero estoy aprovechando poco de esa potencia. Entonces, obviamente que la empresa que me está suministrando la energía me dice, oye, tú estás siendo poco eficiente, entonces me va a penalizar por ser poco eficiente con el uso de la energía. ¿Ya? Usualmente la normativa chilena, hasta donde yo lo manejo, pide un factor de potencia de 0,95 y hay unas desviaciones si es que la carga es capacitiva o inductiva, ¿ya? Pero el factor de potencia se busca que sea alto y hay opciones también para poder compensarlo en caso que no sea alto. Pero en este caso, aquí habría un tirón de orejas a la persona que está administrando esta fuente porque, o esta carga, porque la carga tiene un factor de potencia muy bajo. Eso implica que se está aprovechando muy poco la potencia activa. Estamos teniendo la mayoría en potencia reactiva. Pero como me dan la carga directamente, acá me dieron la carga, entonces nosotros pudimos calcular cuánto era el factor de potencia de manera directa. Recuerden, el factor de potencia tenemos tres formas para poder calcular. El coseno de el ángulo de tensión menos el ángulo de corriente es una forma. La segunda es el coseno del ángulo de la impedancia de carga. Esa es la segunda forma. Y la tercera forma es, si yo tengo la potencia activa y tengo la potencia aparente, que sería el módulo de la potencia compleja, si yo divido la potencia activa por el módulo de la potencia aparente, voy a encontrar inmediatamente cuánto es el factor de potencia. O sea, tengo esas tres formas y naturalmente que son ecuaciones, sobre todo esta de potencia activa dividido por potencia aparente, que si tengo el factor de potencia y tengo la potencia aparente, podré encontrar la potencia activa. Si tengo la potencia activa y el factor de potencia, puedo encontrar cuánto es la potencia aparente, etc. O sea, puedo mover o puedo trabajar sin ningún inconveniente con esa fórmula para poder encontrar cuál es el dato que me están pidiendo. Por lo tanto, aquí ya tenemos el factor de potencia. Entonces, en las cosas que a mí me piden calcular, ya tengo el factor de potencia. Y lo que me están pidiendo es la potencia aparente. Perdón. La potencia aparente, recuerden que es el módulo de la potencia compleja. ¿Ya? Es el módulo. Solamente estamos trabajando con el módulo.
Entonces, lo que nos van a pedir aquí es S. Eso es lo que yo tengo que calcular. ¿A alguien se le ocurre cómo podría calcular la potencia aparente que se le está entregando a la carga? ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos calcularla? Yo viéndolo así, habría que sacar P, que sería potencia activa, para poder usar la misma eh, ecuación del factor de potencia para calcular S. Ya, puede ser una opción, o sea, utilizar directamente esta ecuación, donde nos faltaría encontrar cuánto es la potencia activa, pero hay una forma más sencilla, ¿ya? Hay una forma más fácil, que no están las fórmulas acá, pero hay una manera más sencilla. ¿Cuál es la manera? Recuerden lo siguiente. Recuerden que la potencia activa es el módulo de la potencia real, o sea, el módulo de la potencia compleja, o sea, la potencia aparente, por el coseno de phi, que sería en este caso, este coseno sería el coseno de la impedancia de carga. Y que la potencia, o sea, la potencia reactiva va a ser lo mismo, pero ahora con este seno de phi, que nuevamente este phi es el ángulo que tenemos acá. Entonces fíjense que usando esta fórmula que está acá, que ahí yo intenté encerrar en un cuadrado, Q nosotros la tenemos, porque sabemos que es 10 kVA reactivo. No tenemos esto, pero sí tenemos el seno de phi, porque tenemos el ángulo. Por lo tanto, de esta fórmula, nosotros podríamos despejar directamente cuánto es la potencia aparente. Si lo hacemos como indicaba su compañero, tendríamos que aplicar esta fórmula para encontrar P primero, usando el coseno de este ángulo, pero no tenemos tampoco la potencia aparente. Entonces estaríamos tratando de calcular otro elemento que podría hasta cierto punto generar algún inconveniente por ahí, o podríamos tratar de estar dando una vuelta más larga, mientras que con esta ecuación que está aquí, nosotros directamente podríamos decir entonces, el módulo de S va a ser igual a Q dividido por el seno de 0,258. Y esto va a implicar que mi potencia aparente va a ser igual a 10.000 dividido por el seno de 0,258. Y eso me queda algo bastante grande, me queda 2,22 megavolt-ampere. O 2,22 por 10 a la menos 6, que es lo mismo. Si se me cae la calculadora, sería 2,22 por 10 a la 6, perdón, no a la menos 6, volt-ampere. Ya me queda un número bastante grande, ¿ya? Y eso es porque ya la potencia reactiva que se le está entregando a la carga es bastante grande. Si ya está en kilovolt-ampere, entonces la potencia total es bastante grande. Serían 10.000 dividido por el seno de 0,258. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chiquillos? ¿Algún paso que no haya quedado tan claro? Yo tengo una duda. Dígame. ¿El ángulo que se usa es el factor de potencia o el ángulo del ángulo del Z? Muy bien. Estaba esperando que alguien me preguntara eso. Aquí hay un error que, aunque suene un poco extraño, ocurre bastante seguido. El ángulo que yo tengo que utilizar es el menos 75. Esto que está acá ya es el factor de potencia calculado. Por lo tanto, acá yo no tengo que utilizar el 0,258 como ángulo, ¿ya? Como les digo, suena como algo quizás trivial, pero no es tan trivial, ¿ya? Porque yo he visto varias veces en que
quizás de repente, no sé, entre la ansiedad, el apuro en la prueba, uno llega y reemplaza por ese valor. Y ese no es el ángulo. El ángulo en realidad es menos 75. Por lo tanto, esto debería ser seno de menos 75 grados. Acá bastaría, yo creo, con poner simplemente 75, porque si no nos va a dar un número negativo y eso tiene poco sentido. ¿Ya? Entonces, en realidad, no es 0,258, sino que sería seno de 75. Y ahí sí nos da un valor un tanto con más sentido, porque nos da 10.352,8 volamperes. ¿Ya? Ojo que si este ángulo les aparece como negativo, al momento de aplicarle el seno acá, tienen que pasarlo a positivo. ¿Ya? Entonces aquí voy a dejar una notita. Considerarlo como positivo. Alguien más había también activado su micrófono. No sé si va a ser la misma pregunta del compañero con el ángulo. Sí, era lo mismo. Ah, ya. Entonces tengan mucho ojo con eso, porque si bien es cierto, aquí se hacen se hacen cálculos simples, pero se van haciendo varios cálculos. A veces una sola línea, un cálculo, listo, después otro, después otro. Y a veces uno, como les digo, en el apuro, en ponerse a resolver, o también en el apremio de la prueba, me confundo un poco entre cuál es cuál. Entonces, en ese caso, recordar siempre que cuando me hablen de ángulo, tengo que ver directamente, sería este que está acá, que sería menos 75. ¿Ya? Y ahí directamente podemos encontrar cuánto es la potencia aparente, que la potencia aparente sería ese valor que tengo ahí. ¿Alguna duda hasta aquí, chiquillos? ¿Alguna duda adicional? Ya. Entonces, sigamos avanzando. Lo último que nos piden acá es la tensión peak, que sería cuánto es la tensión máxima. Y acá sí que hay que darle un poquito más de vuelta, porque usualmente uno dice, ah, perfecto, en el ejercicio que vimos aquí, que aparece acá en la PPT, me preguntaban también cuánto era la corriente peak. Y me están diciendo cuánto era la fuente, una fuente senoidal de 120 vol RMS. Ah, perfecto, entonces yo ahí después podría calcular incluso cuánto es la tensión peak y con eso podría calcular cuánto es la corriente peak. Perfecto. Pero acá, en el ejercicio que tenemos aquí, me dicen solamente cuánto suministra la fuente senoidal y cuánto suministra a una carga. No tenemos en principio cuánto va a ser o cuánto es lo que va a estar efectivamente entregando en tensión. No tenemos ningún dato sobre la tensión y tampoco tenemos ningún dato sobre la corriente. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Cuando yo no tengo ningún dato sobre la tensión o la corriente, me tengo que acordar de la siguiente forma. Me tengo que acordar de la siguiente forma. Recuerden que yo tengo una fórmula que me dice que la potencia de una impedancia va a ser el voltaje RMS, ¿cierto? Al cuadrado, el módulo del voltaje RMS al cuadrado, el módulo del voltaje RMS al cuadrado, dividido por la impedancia conjugada, y eso va a ser igual a la corriente RMS, módulo de la corriente RMS al cuadrado, multiplicado por la impedancia. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Que es la que nosotros aplicamos directo en la prueba 2. Y que si esa impedancia era solamente una resistencia, no tenía potencia compleja, o sea, no tenía potencia reactiva, y si era solamente un capacitor inductor, no tenía potencia real. Esto es lo mismo que vamos a aplicar aquí. ¿Por qué? Porque fíjense que yo tengo yo eso lo tengo, porque es lo que calculé acá. Ya quizás no tengo el módulo, pero al final, no tengo el ángulo, pero el ángulo va a ser el mismo que tengo acá. Y tengo la impedancia, porque la impedancia es la que aparece acá. Por lo tanto,
yo efectivamente sí podría sin ningún problema calcular cuánto es la tensión RMS al cuadrado, el módulo de la tensión RMS. Y si puedo calcular la tensión RMS, voy a poder calcular inmediatamente cuánto es la tensión peak. ¿Por qué? Por esta otra formulita que voy a poner acá. Recuerden que tensión máxima o peak son sinónimos, o tensión peak va a ser igual a raíz de 2 por la tensión RMS. Y eso aplica para voltaje o corriente. Para cualquiera de los dos. En realidad, para cualquier magnitud que tenga valor efectivo y sea sinusoidal, yo voy a poder aplicar esta fórmula que tengo acá. Por lo tanto, cada vez que me están pidiendo la tensión peak o la corriente peak, en realidad mi trabajo es encontrar la tensión o la corriente RMS y después simplemente multiplicarla por raíz de 2. Entonces es un poco hasta cierto punto engañoso, por así decirlo, porque si yo no conozco esta relación, voy a estar dándome cabezazos constantemente de, ok, ¿cómo encuentro la tensión peak? ¿Cómo encuentro la tensión peak? Y en realidad es encontrar la tensión RMS y después aplicar directamente esa fórmula. Entonces, vamos a tener S, que está ahí, que nosotros podemos decir que S es 10,352,8, y el ángulo sería menos 75 acá. Va a ser igual al módulo de la tensión RMS, esto al cuadrado, dividido por la impedancia de carga, pero conjugada, que sería 250 ángulo de 75. ¿Ya? Directamente con esa fórmula yo voy a poder encontrar cuánto es la tensión RMS. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pasar este 250 para allá, pasaría multiplicando, y después a eso simplemente le voy a aplicar raíz. Fíjense que si yo paso ese para allá, de aquí para allá, multiplicando, voy a tener ángulo de 75 más ángulo de 75, al final me va a quedar un ángulo de 0, por lo tanto solamente tendría que multiplicar 10,352,8 por 250. Y eso después aplicarle la raíz. Entonces me va a quedar 10,352,8 multiplicado por 250. Y a ese resultado, yo le tengo que aplicar raíz. Y me queda entonces que la tensión RMS, el módulo de la tensión RMS, es igual a 1608,79. Bueno, ahí voy a rayar no me reten por rayar ahí el logo. Y con la tensión RMS, entonces directamente yo digo que la tensión peak o la tensión máxima va a ser ese mismo valor multiplicado por raíz de 2. Y eso entonces me queda 2275 volts. Y ahí yo puedo encontrar cuánto es la tensión peak. Y ahí tendría las tres cosas que me están pidiendo, ¿ya? Que sería factor de potencia, que yo lo puedo calcular rápidamente, la potencia aparente provista a la carga, que también la podría calcular rápidamente con esto, y en el caso de la tensión peak, tenía que darme quizás una vueltecita un poco más larga para aplicar esta fórmula, y después el valor de la tensión RMS, yo lo multiplico por raíz de 2 para encontrar cuánto es la tensión peak. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no haya quedado tan claro? ¿No? Ya. Entonces, en el tiempo que nos queda vamos a pasar al siguiente ejercicio. Espero que lo alcancemos a hacer. Si no, yo después lo puedo subir resuelto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un ejercicio ya que mezcla lo que vimos en algún momento del cálculo de cuánto consume algún aparato, algún electrodoméstico, alguna carga industrial,
pero ahora le vamos a poner o le vamos a introducir el concepto de factor de potencia. Entonces, que es lo mismo que vimos en ese momento, pero ahora aparece también el factor de potencia. ¿Ya? El ejercicio dice así. Una carga de 300 kilowatts suministrada a 13 kilovolt RMS opera 520 horas con un factor de potencia de 80%. Y me piden calcular el costo promedio por mes con base en la siguiente tarifa. El cargo de energía son 6 pesos por kilowatt hora. Me hablan de una multa de factor de potencia, que es un 0,1% del cargo de energía por cada 0,01, que el factor de potencia caiga por debajo de 0,85, y me dan un crédito cada vez que el factor de potencia exceda los 0,85. Entonces, si yo lo leo así a la rápida, me podría quizás marear un poco o no comprender bien qué es lo que necesito. ¿Ya? Primero que todo, un recordatorio rápido. Para yo calcular cuánto es el costo mensual, yo tengo que saber el consumo mensual del elemento, y esto tiene que venir en kilowatt hora. ¿Ya? Si me lo dan en watt, yo tendré que pasarlo a kilowatt, ¿no? Simplemente dividirlo por 1000, pero necesito cuánto es el consumo mensual en kilowatt hora. Y eso yo lo tendría que multiplicar por el cargo de energía o el costo de la energía, costo de la energía. Entonces, ¿cuánto consume mensualmente en kilowatt hora? Supongamos que puede consumir 300 kilowatt hora, 400 kilowatt hora, y este consumo mensual en kilowatt hora, ¿cómo lo encontramos? Este consumo en kilowatt hora es el consumo que tiene un elemento en kilowatt multiplicado por la cantidad de horas mensuales. ¿Ya? Ahí si me dicen, no sé, pues consume, está prendido 4 horas durante todos los días del mes, etc. ¿Ya? Ahí obviamente que tendré que hacer algún cálculo dependiendo de los datos que me den. Pero el punto es tener la cantidad de horas mensuales, el consumo en kilowatt, y eso yo directamente lo veo por el costo que sale cada kilowatt hora, y ahí yo puedo calcular cuánto va a ser el costo mensual. Ahora, para el caso de el costo mensual, yo también tengo que considerar cuánto es el factor de potencia, ¿ya? Y tengo que considerar también cuánto es lo que me van a aplicar de cargo en caso de que yo tenga multa por el factor de potencia. Entonces vamos a hacer dos variantes de este mismo ejercicio, o vamos a tratar de hacer dos variantes. Voy a poner una cuarta variante, en donde vamos a dejar el factor de potencia en el 80%, o sea, ahí yo tendría que aplicar multa por factor de potencia, y vamos a hacer una primera variante en donde solamente aparece el factor de potencia sin cargo. ¿Cómo voy a identificar yo si es que me van a dar, ya sea crédito por mi factor de potencia, o me van a aplicar una multa por el factor de potencia? Simplemente tengo que comparar el factor de potencia de mi carga con el factor de potencia que me está pidiendo el operador. Entonces aquí me dice que opera 520 horas con un factor de potencia de 85%. Esto es lo mismo que me estén diciendo un factor de potencia de 0,85. Y aquí me dan las especificaciones, me dice multa del factor de potencia, 0,1% del cargo de energía por cada 0,01, que el factor de potencia caiga por debajo de 0,85. Pero en este caso, el factor de potencia está en 0,85. Entonces no me van a aplicar ninguna multa, porque mi factor de potencia está justo en lo que me están pidiendo. El siguiente caso es cuando yo tengo un factor de potencia que es menor. Y también podría tener el caso en donde el factor de potencia es mayor. Entonces vamos a tener esos tres casos. ¿Y qué es lo que yo debería hacer? Simplemente calcular cuánto es la tarifa de multa o de crédito que a mí me podrían aplicar. Entonces, vamos a dejar acá tres casos. Aquí tengo un factor de potencia de un 90%.
El factor de potencia se puede expresar en porcentaje, se puede expresar como un número de 0 a 1. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo tengo que fijarme en estos ejercicios es si efectivamente tengo multa o no. ¿Por qué? Porque si no tengo multa, esta parte del problema ya no me aporta en nada. Es como, a ver, me dice debajo o excede los 0,85 factor de potencia. Estoy en 0,85, ok. No tengo ni multa, ni tengo ni crédito. Me olvido inmediatamente del apartado B y el apartado C porque ya no me van a entregar más información. Y simplemente me centro en el apartado A, que es cargo de energía, que serían 6 pesos por kilowatt. Entonces yo ahora tendría que calcular cuánto es el consumo mensual en kilowatt hora. Entonces el consumo mensual. Otra cosa importante. Si a mí no me señalan, me dicen, por ejemplo, aquí dice, opera 520 horas, no me dicen nada más, yo debo asumir que esa es la cantidad de horas mensuales que está operando. ¿Ya? Si no me dicen nada respecto a cuánto es el tiempo que está prendido, o sea, me refiero a que no me dicen si es mensual o si es semanal, yo tengo que asumir que me están hablando de una cantidad de horas mensuales. ¿Ya? O sea, en este caso, esas 520 horas serían mensuales. Entonces, el consumo mensual en kilowatt hora serían los 300 kilowatts, ya está en kilowatt, entonces no tengo que convertirlo, serían 300, y yo lo tendría que multiplicar por 520. Y eso me va a entregar 300 por 520, me va a decir que son 156.000 kilowatt hora. Yo les recomiendo que, a pesar de que este número nosotros lo podríamos haber dejado en megawatt hora, todo se cobra por kilowatt hora. Por lo tanto, tratar de dejar todo en kilowatt hora. A pesar de que este número yo lo podría simplificar un poco, dejarlo todo en kilowatt hora. Entonces, como yo ya conozco cuánto es el consumo mensual de este apartado, tengo que calcular cuánto es el costo que efectivamente estoy incurriendo. ¿Ya? Como no tengo ningún costo de multa o de crédito, yo directamente estos 156.000 los voy a poder multiplicar por el costo de energía e inmediatamente calcular entonces cuánto es el costo mensual. Entonces, costo mensual va a ser los 156.000 kilowatt hora, y eso lo tengo que multiplicar por los 6, le vamos a poner aquí, CLP. Y eso va a implicar que el costo es igual 156.000 por 6 es igual a 936.000 pesos. Este es el costo mensual que tiene el mantener constantemente o mantener por 520 horas esta carga. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, chiquillos? Profe, a mí me quedó una duda con respecto a lo que usted decía del factor de potencia que yo tengo y el del operador. ¿Cuál yo sé que es el del operador para ver la comparación? Ya, siempre el del operador es la tarifa que me están diciendo. Por ejemplo, que me dice con base en la siguiente tarifa. Y estas son la tarifa que a mí me estarían aplicando. Entonces, este es el del operador. Y este es el factor de potencia con el que está funcionando mi carga. Por ejemplo, acá, que es el mismo ejercicio, pero donde cambia el factor de potencia, que me dice que una carga suministra de 300 kilowatts, suministra 13 kilovolt RMS, opera 520 horas con un factor de potencia de 80%. ¿Qué cosa opera con un factor de potencia de 80%? La carga.
Y aquí me están dando la tarifa que tiene el operador, que me dice que tengo multas por factor de potencia que caiga por debajo de 0,85 y tengo crédito por factor de potencia que exceda los 0,85. Entonces el enunciado me va a hacer explícito en decirme cuál es mi tarifa y cuál es el factor de potencia el que está operando la carga. Ok, gracias. ¿Ya? Entendí bien. Ahora, yo creo que este lo vamos a alcanzar a hacer, el otro lo podemos dejar para que ustedes lo trabajen y yo lo puedo subir resuelto después. Ese es el caso más simple en que no me van a aplicar ninguna multa porque mi factor de potencia está dentro de lo esperado. O sea, me están diciendo que por debajo de 0,85 y aquí en este caso está justo en 0,85 porque si está por sobre, a mí me van a aplicar crédito, o sea, me van a hacer un descuento o me van a hacer una devolución, etc. El siguiente caso es exactamente el mismo anterior, pero ahora mi factor de potencia está en 80%, o sea, es 0,8. Y ahora me pide calcular el costo promedio por mes con base en la siguiente tarifa. Entonces, ¿cómo lo tengo que calcular yo acá? Ya tengo cuánto es mi costo mensual, esto lo podemos borrar de acá. ¿Cuánto es el costo total? Costo total. El costo total va a ser, nosotros lo vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a tener el costo de la carga más la multa. ¿Ya? O sea, por una parte calculamos cuánto es el costo total de la carga y por otro lado vamos a agregar cuánto es la multa. ¿Ya? Pero ¿cómo vamos a hacer ese cálculo? Primero, nosotros ya tenemos cuánto es el consumo mensual de esta máquina. Tenemos aquí cuánto es el consumo mensual. Ese cálculo y esa parte no va a cambiar. O sea, el consumo mensual no va a cambiar si es que yo tengo multa o no del factor de potencia. Lo que va a cambiar es cuánto me van a cobrar, porque evidentemente que si yo tengo una multa me van a cobrar más. Pero si independiente que tenga multa o que tenga crédito, el consumo mensual de la carga en sí no va a cambiar. Eso siempre va a ser lo mismo. Lo que va a cambiar, como les digo, es lo que efectivamente me van a cobrar al final. Entonces, ¿cómo voy a poder yo calcular cuánto es eso que me van a cobrar a mí al final? Entonces, el factor de potencia es 0,8. Pero a mí me están diciendo que yo necesito un factor de potencia de 0,85. Por lo tanto, ese factor de potencia de 0,8 está 0,05 por debajo. ¿Sí? O sea, está 0,05 por debajo del factor de potencia que a mí me están pidiendo. Y fíjense que me dice que hay una multa el multa es 0,1% del cargo de energía por cada 0,01 que esté debajo. ¿Ya? O sea, en este caso, como está 0,05 por debajo, la multa total va a ser de 0,5% del cargo de energía. ¿A qué se refiere ese 0,5%? Y ojo que habla de cargo de energía. Entonces, a la energía total que va a estar consumiendo este elemento, yo le tengo que agregar un 0,5%, que eso va a ser lo que me va a estar agregando la multa del factor de potencia. Entonces, este delta de energía que a mí me van a estar agregando va a ser estos 156.000 kilowatt-hora multiplicado por 0,05 o sacándole el 0,5% a eso. Cualquiera de las dos formas me va a llevar a que el delta de energía de esto va a ser igual, lo voy a calcular acá, sería 156 por 0,05
sería 7.800, lo calculé bien, sí, 7.800 kilowatt hora. Esa es la multa que a mí me van a estar agregando. Sería el 0,5% del cargo de energía, o sea, sería sacar el 0,5% a esto. ¿Ya? Si yo quisiera sacar el 5%, sería 0,5. Si quiero sacar el 0,5%, sería 0,05. ¿Ya? Y eso, naturalmente, que sería 5 por 0,1 dividido en 100. ¿Ya? Ahora, ojo con algo acá. Yo lo voy haciendo todo y se ve como bastante natural. Pero fíjense que me dice, la multa del factor de potencia es 0,1% del cargo de energía por cada 0,01 que el factor de potencia caiga por debajo de 0,85. O sea, yo le tengo que ir agregando siempre un porcentaje. Ya le tengo que ir agregando un porcentaje en todo momento. ¿Ya? Entonces, por cada 0,01, como el factor de potencia en realidad cae 0,05 por debajo, porque yo tengo 0,8 y necesito llegar a 0,85, directamente ahí lo puedo calcular. Y llego a que son 7.800 kilowatt hora. ¿Ya? Por lo tanto, la energía total es la energía, el consumo mensual que tiene esto, más este delta en el consumo. Y eso me va a quedar igual a 156.000 más 7.800. Va a ser 163.800 kilowatt hora. Y con esto ahora yo calculo cuánto es el costo mensual. O sea, el costo mensual ahora va a ser, ya no vamos a calcularlo con los 156 porque tenemos que agregarle la multa. Entonces, 163.800, esto está en kilowatt hora por 6, que sería cuánto vale cada uno de los kilowatt hora. Y vamos a ver cuánto es esto por 6. Me da ahora un valor de 982.800. Aquí le puedo agregar el signo peso. Y eso es ahora lo que voy a estar pagando. Si yo lo comparo con el anterior, el aumento tampoco es tanto, pero piensen que en realidad aquí estamos usando un costo de energía bastante bajo, o sea, 6 pesos por kilowatt hora, usualmente kilowatt hora está en 150, 160 últimamente, así que ahí obviamente que la diferencia va a ser bastante grande. ¿Ok? ¿Y qué es lo que debería hacer yo una vez que, si es que en este caso tengo, que es el mismo del ejemplo anterior, pero tengo aquí un factor de potencia mayor. En vez de tener una multa, yo ahora voy a tener un crédito. Entonces tengo que hacer el mismo cálculo que tengo acá, ya exactamente el mismo cálculo, pero ahora en vez de sumarle aquí, voy a tener que restarle, porque ese crédito es algo que a mí me van a estar restando. Entonces es una forma que tienen los operadores, ¿ya?, de la energía eléctrica, es una forma que tienen de decirme, ya mira, como tú estás siendo tan eficiente, yo te voy a premiar por eso. Entonces la cuenta sale menos. Entonces realicen este ejercicio, yo lo voy a dejar resuelto aquí en la misma PPT, de la misma forma, para que después puedan realizar una comparativa. Pero el cálculo es exactamente lo mismo que está acá. De hecho, yo creo que alcanzamos a hacerlo. Porque es exactamente lo mismo, para poder cerrar la clase mejor. Es exactamente lo mismo que tenemos aquí. De hecho, el factor de potencia ahora está por sobre, pero está también en 5. Por lo tanto, aquí. Este factor de potencia
está por sobre, ¿ya? Está 0,05 por sobre. Por lo tanto, aquí no me van a aplicar multa, me van a aplicar un crédito, ¿cierto? Que va a ser esto, pero en este caso, la energía total, yo la voy a tener que restar. Entonces ya no van a ser, ya no me va a aumentar mi costo mensual, sino que ahora me va a disminuir, debido a que yo estoy siendo más eficiente. Entonces, en este caso, la energía total van a ser, ahora, de nuevo, los 156.000, pero ahora menos 7.800. O sea, mi energía total va a ser 142, 148, 148.200 kilowatts. Y por lo tanto, con ese consumo, yo debo calcular cuánto va a ser el costo total. Y en este caso, el costo total sería por 6, me disminuye a 889.200. O sea, eso es lo que a mí me están premiando por ser eficiente con mi factor de potencia. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Terminando la clase, yo voy a subir de inmediato el video y voy a subir también estos ejercicios resueltos, ¿ya? ¿Hay alguna duda? Por mi parte no, profe. La mía tampoco por ninguna duda. Ya, chiquillos, entonces si no hay ninguna duda, quedamos hasta acá, terminamos justito. Que tengan una excelente semana, que estén súper bien y nos vemos el día miércoles, ¿ya? Chao, chao, que estén muy bien.